no nací sin causa, yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que nos mienten, así perseguir a la felicidad y así perseguir. Este programa Derecho Humanista que presentamos todos los jueves gracias al Centro de Derechos Humanos de las Mujeres y a la Unión Europea, y hoy con un programa muy especial. Fíjese, ayer, el 16 de diciembre, se cumplieron 5 años del asesinato de Marisela Escobedo, y bueno, pues hubo muchos pronunciamientos y hubo dos ceremonias muy especiales, una allá en El Paso, Texas, donde está su familia de Marisela, sus hijos, sus hijas, su nieta, y otro también aquí, otra ceremonia aquí en Chihuahua, ahí justo en el lugar donde fue asesinada, ahí donde está la placa a la puerta de Palacio de Gobierno, una ceremonia, a ver si ahorita tenemos imágenes, muy, muy sentida, una ceremonia muy conmovedora, y que la verdad el asesinato de Marisela son 5 años de un asesinato impune. Marisela se convirtió en un emblema de lucha, no nada más de lucha de las mujeres, porque de por sí la lucha de las mujeres es importante. Yo creo que de lucha de todas las organizaciones de la sociedad civil organizada de Chihuahua, porque allí estuvieron hombres y mujeres de todas las organizaciones que luchan por justicia aquí en Chihuahua. Y bueno, vamos a hacer este programa especial para recordar a Marisela, para que el asesinato de esta mujer, de esta activista, no quede impune, para que se siga escuchando, para que la sigamos recordando. Yo le doy la bienvenida aquí a dos activistas, ya una activista justamente, a dos compañeras y un compañero de distintas organizaciones de aquí de Chihuahua que estuvieron ayer ahí, que nos van a comentar por un lado, cómo va este proceso que no termina, porque es un proceso penal que busca justicia, que no termina, y también para que nos comenten cómo vieron anoche la ceremonia y qué opinan de este caso, ¿no? Déjenme, le presento a mis invitadas y a mi invitado con muchísimo gusto. Me da mucho gusto que estén acá Hilda de la Vega, en representación del movimiento de mujeres, que ahí estuvimos todas. Hilda, me da muy contenta, estuvo todo mundo. Chalío Morales, que Chalío dice él que es ajonjolí de todos los moles. Y sí, porque Chalío, la verdad, yo te reconozco, Chalío, es en serio, siempre lo digo y lo quiero decir ahora y públicamente, porque Chalío es un maestro jubilado, que por supuesto está en Resiste particularmente, pero de veras que es súper solidario con todas las causas de justicia, con las mujeres especialmente. Yo creo que eres el feminista, de los pocos hombres feministas que reconocemos y que apoya siempre, 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 un demócrata obviamente, y yo te agradezco, la verdad, y te agradezco que vengas y que vengas acá, sí. Sí, yo te agradezco muchísimo, particularmente que estés siempre en Ecos de Mirabal, y además un intelectual, a mi juicio, lo quiero decir, de los más preparados y más elocuentes que yo conozco. Y Ruth Fierro, del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, que se sabe del asunto, todos los temas que tiene el CEDEM en el terreno internacional, y que nos va a ilustrar mucho cómo está el caso de Marisela en el terreno de las recomendaciones. Bueno, pues bienvenidas y bienvenido. Y nos dice Paola Sáenz, que es nuestra productora los jueves, que ya tiene listo un video y ella quiere que empecemos con este video. Viene Paola. ¿El asesino está todavía aquí en México? Sí, está en México. En México y está a punto de convertirse en gato y en ratón. Eso es lo que estoy esperando esta gente, en que sea yo la que me tenga que esconder. Pero no me voy a esconder. Si me va a venir ese hombre a asesinar, que venga y me asesine aquí enfrente, para vergüenza. ¿Le ha dicho algo? ¿Le ha mandado a decir algo? Tengo amenazas por parte de él, por parte de la familia. Él ya está involucrado en un grupo de crimen organizado. Entonces, ¿qué está esperando el gobierno? Que venga y termine conmigo. Pues que termine conmigo, pero aquí enfrente, a ver si les da.
Yo he hecho suficientes investigaciones y están aquí por medio de una comparecencia. Están aquí, la tiene la Fiscalía de Ciudad Juárez, y sin embargo no hacen absolutamente nada. Pero ya me cansé de hacer su trabajo. A lo que es el Palacio de Gobierno, a lo que es la Alameda que está frente al Palacio. Ahí baja del automóvil, se ve en la esquina superior izquierda de su televisor derecha, este círculo ahí está marcado. De repente corren ambos, ella intentando al parecer huir del delincuente, y en unos minutos caerá abatida de un disparo en la cabeza. Ahí se ve cuando cae y este sujeto regresa al automóvil blanco que ya lo esperaba y se van. Finalmente una persona trata de auxiliarla, pero bueno, lamentablemente ella ya estaba herida de muerte. Este video que le dio la vuelta al mundo aquel 16 de diciembre del 2010, porque es que ver en la cámara el momento en que asesinan a Marisela, pues es muy doloroso, es muy trágico, es muy dramático, y sobre todo con este video que nos hace Paola, verla a ella poquito antes denunciar amenazas y decir que la podían matar, pues es todavía más estrujante. Por eso es tan doloroso el asesinato de Marisela, y digo, es porque sigue siendo. Ha pasado 5 años y todavía se sigue sintiendo esta muerte tan dolorosa de Marisela. ¿Cómo empezamos? A lo mejor, Ruth, si tú nos pones en contexto cómo está el caso de Marisela, y luego ya Hilda y Chalío nos dan su opinión de esta ceremonia particularmente y del caso en general, pero a lo mejor tú nos puedes poner en contexto de cómo va el caso en el terreno de la justicia, ¿no? ¿Te parece? De la CNDH, porque creo que recoge muy bien todo lo que fue las omisiones del Ministerio Público, de la Fiscalía General del Estado, para brindarle protección y seguridad, y también para esclarecer su asesinato, cosa que continúa hasta la fecha. Entonces, la recomendación de la CNDH, que además es pública, es 44/2013, y a quien le interese sería muy interesante que la leyeran, porque realmente ahí va narrando poco a poco cómo inicialmente la queja la inicia Marisela. O sea, es una queja que inició Marisela, ella la pone el 16 de mayo del 2010, luego de que absolvieran a Sergio Barraza, y ella la está impulsando hasta el 10 de noviembre, la última vez que acude a la CNDH. Ella la sigue impulsando, va y presenta otra queja en Zacatecas, en la Comisión Estatal de Zacatecas, porque la policía, recordamos que ella había ubicado a Sergio Barraza, ¿no? El 3 de mayo es cuando, del 2010, es cuando absuelve el tribunal a Sergio Barraza. Ella interpone la denuncia, la queja en CNDH el 16, y el 21, a los pocos días, es que el tribunal en casación se repone la sentencia y se ordena la reaprehensión. Ella el 16 de septiembre ubica a Sergio Barraza en Zacatecas, se mueve con el gobierno de aquí y con el gobierno de allá para solicitar la reaprehensión, y no obtiene los resultados necesarios para que se ejecute esta orden de aprehensión. Y entonces, finalmente, denuncia después amenazas de muerte, unos meses antes, 2 meses antes de que la asesinen. Y entonces la CNDH, que tenía esta queja abierta por ella misma e impulsada, un día ve en las notas, como lo vimos todas, la muerte de Marisela Escobedo. A partir de entonces, y como la familia salió también, como todos sabemos, a solicitar asilo político en Estados Unidos por la serie de amenazas fuertes que sufrieron incluso en el funeral, etcétera. Entonces la CNDH impulsa sola de oficio, de manera oficiosa, esta queja, y advierte muchas cosas, las cuales son lo que contiene la recomendación. En primero habla sobre una posición de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua para no proporcionar la información a la CNDH, ¿no? La Fiscalía quería que no interviniera la CNDH en este asunto. Entonces, finalmente, cuando se emite la recomendación,
digamos, señala estas omisiones de Fiscalía por obstruir, incluso así lo llama, el trabajo de la CNDH. En segundo lugar, habla sobre cómo la falta de protección del Ministerio Público cuando Marisela denuncia las amenazas es importante para que finalmente se cometa un homicidio. Y aquí les quiero leer una parte donde justamente señala la CNDH y dice: la falta de sensibilidad y diligencia del Ministerio Público que conoció de la denuncia de amenazas generó las condiciones idóneas para que días después, el 16 de diciembre del 2010, al encontrarse sin la protección institucional, un desconocido la privara de la vida cuando realizaba una protesta pacífica frente al Palacio de Gobierno. Entonces, aquí la CNDH deposita la responsabilidad en los ministerios públicos y en el Estado que no la protegió. Ella misma lo decía en el video que veíamos ahorita también, cómo reclamaba esta protección del Estado y fue nula. Y finalmente también la CNDH habla sobre importantes irregularidades en la investigación de su propio homicidio. Y una parte que quiero destacar es cómo el hermano de Maricela Escobedo, que además es testigo presencial del asesinato, ¿no? Lo vemos ahí, es la persona que sale junto con ella en el video, cuando se va a Estados Unidos a solicitar asilo, allá en PGR, en la agregaduría que está en El Paso, él hace una diligencia que hace un reconocimiento en rueda fotográfica y señala con diferentes fotografías y dice: él es la persona que asesinó a mi hermana. Esta persona responde al hermano de Sergio Rafael Barraza Bocanegra y la PGR entonces manda a la Fiscalía General de acá diciendo: el testigo presencial señala a esta persona como como el asesino material, y a pesar de eso no se abre una línea de investigación en contra de esta persona, ¿no? Entonces, eso es una omisión gravísima, dice la CNDH. ¿Cómo es posible que la Fiscalía del Estado de Chihuahua, sabiendo que había recibido amenazas, siendo que el testigo presencial señaló, no haya seguido la investigación por eso? Entonces, también ahí hay un reclamo importante respecto a la actitud o actuación de la Fiscalía de Chihuahua. Y entonces, por último, por toda esta serie de cosas, y también el cómo lo que en el momento que salió la recomendación estaba el Wicked todavía como presunto responsable por una confesión, y la CNDH dice: los únicos elementos que existen para señalarlo a él es la confesión del mismo, ¿no? Entonces, cuestiona realmente toda la investigación y finalmente lo que recomienda es asistir a los familiares que están en el exilio o en asilo político en Estados Unidos. Recomienda pues la capacitación a los ministerios públicos de Chihuahua para que actúen con la debida protección a las víctimas. También dice que va a presentar una denuncia contra mismos funcionarios del Estado por estas omisiones y solicita que el gobierno del Estado de Chihuahua haga una disculpa institucional reconociendo las omisiones y las violaciones de derechos humanos que su actuación provocaron. A la fecha, debo decir, esta es del 2013 la recomendación, a la fecha no se ha cumplido esta recomendación. Estamos esperando todavía esta disculpa institucional. Y bueno, pues básicamente esto es. Y una última cosa que quiero comentar es cómo la recomendación de la CNDH es muy importante también, porque reconoce el papel de Marisela Escobedo como defensora de derechos humanos y dice: en este caso concreto, no solo estamos hablando de las violaciones de derechos humanos que se cometieron en contra de ella, sino dice, cuando se comete una violación de derechos humanos en contra de una persona defensora, hay una doble dimensión, la individual, pero también la colectiva, el cómo impacta este asesinato en la sociedad, el cómo para la sociedad es un mensaje de decir: no puedes protestar, no puedes exigir porque serás reprendido. Entonces la CNDH reconoce esta doble dimensión, lo cual es muy interesante. Y bueno, pues actualmente está la recomendación sin cumplir, el homicidio tanto de Rubí como el de Marisela misma se encuentra impune, la familia está en asilo político, allá en Estados Unidos han recibido también nuevas amenazas a pesar de estar allá. Y bueno, ante todas estas omisiones estamos pensando junto con la familia en presentar el caso, se está preparando ya ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ruth, bueno, a lo mejor desde el inicio lo debí de haber
resaltado, porque luego pensamos que toda la gente tiene que saber de qué se trata, y yo creo que sí, pero bueno, hay que recordar que Marisela fue asesinada cuando ella se encontraba pidiendo justicia para el asesinato de su hija Rubí, que había sido asesinada en Ciudad Juárez por Sergio, su pareja de Rubí, y se convirtió en un drama. Ella siempre buscó justicia, siempre buscó a Rubí, ella investigó, estamos viendo fotos de Marisela y de Rubí justamente, y de este caso varias fotos, porque además hay muchas fotografías y videos, porque Marisela le dio la vuelta al país buscando justicia para su hija. Ella se convirtió en detective, ella se convirtió en policía, ella se convirtió en activista para buscar justicia para su hija, y batalló y no encontró, se fue sin encontrar justicia para su hija, porque cuando aprendieron y procesaron inicialmente a Sergio, lo declararon inocente en el primer juicio, y luego ya lo liberan, y en el segundo, que lo sentencian a 50 años de cárcel, pues ya nunca lo volvieron a prender, y ella en esta lucha es cuando es asesinada aquel 16 de diciembre del 2010, y por eso es que la Comisión Nacional de Derechos Humanos lo ve como un caso especial, como un caso particular. Ruth, esta recomendación, ¿a quién se la gira la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Al gobierno del Estado de Chihuahua. Al gobierno, no a la Fiscalía, sino al gobierno. Sí, al gobierno del Estado en general, de Chihuahua, digamos. Al gobernador específicamente. Porque las recomendaciones de la comisión se dirigen a una autoridad en concreto, en este caso el titular del gobierno de Chihuahua pues es el gobernador. Porque es en contra de la Fiscalía, es decir, no puede ir directamente a la por lo Fiscalía, que pasa es porque depende la Fiscalía, la Fiscalía depende del Poder Ejecutivo, cuya cabeza es precisamente el gobernador. Quien tiene que poner orden o quien tiene que exigirle que haga su trabajo a la Fiscalía, pues es el gobernador. Lo interesante es que, bueno, Duarte empieza este gobierno con el asesinato de Marisela. Duarte tiene a su cargo la investigación. A Duarte le hacen la recomendación y quisiéramos que Duarte no se fuera. Que no se fuera sin arreglar este asunto, ¿no? Exacto. Mínimamente la recomendación. Exacto, y que pareciera pues que se ve difícil y no se ve voluntad, por lo menos yo no veo voluntad, porque para cumplir esta recomendación, bueno, lo de pedir disculpa pública institucional me parece como lo más fácil, ¿no? Pero hacer esta investigación real que está indicando la comisión para definir quién realmente mató a Marisela, que la familia señala concretamente a Andy Barraza, que es el hermano de Sergio, pues yo no le veo, yo no sé, a lo mejor existe, ojalá existiera y no nos quiere decir la Fiscalía una investigación de fondo, ¿no? Ojalá, y si no, bueno, pues entonces el caso irá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Chalío, Hilda, ¿cómo ven el caso? ¿Cómo se sintieron anoche? Los dos estuvieron ahí en esta ceremonia, además muy sensible, muy conmovedora la ceremonia. ¿Cómo se sintieron, cómo vieron y qué opinan? Conmovedora y hermosa la ceremonia. En primer término, decir que esto es un crimen de Estado. Un crimen de Estado con diferentes significaciones para los diferentes actores políticos y actoras. Para el gobierno, para la sociedad en su conjunto, para el movimiento social en general y para el movimiento de las mujeres y para los órganos que imparten y administran justicia. Para el gobierno, pienso yo que es una quiebra ética, una bancarrota moral. El crimen de Marisela lo podemos equiparar en relación a Duarte con el crimen a los muchachos de Ayotzinapa en Iguala para Peña Nieto. Los marcó definitivamente. Entonces, se puso al desnudo una serie de omisiones, pero también la colusión entre autoridades, crimen organizado. Para la sociedad se da una sensación de desamparo y de angustia, como que están construyendo atmósferas de miedo. Pero para el movimiento social, principalmente para las mujeres, es un emblema. Cómo el tesón
es convertido en estandarte de lucha. O sea, la muerte de Marisela efectivamente no ha sido en vano, es una pedagogía de lucha, de combate social. Es una brújula orientadora hacia la sociedad que queremos construir. Por eso es importante que una madre de familia se haya atrevido a hacer un desafío a todos estos poderes para la justicia. Es como que reclamarle e impugnarle la carga de omisiones. Por ejemplo, la conferencia del Cairo, de Beijing, los consensos de Quito, de Brasilia, prácticamente son omisos para ellos, no existen. El asunto del derecho de las mujeres a vivir sin violencia, a la igualdad, está olvidado por estos órganos que imparten justicia. Entonces, todo esto es el significado de la lucha de Maricel. Hilda. Mira, yo, bueno, ciertamente que anoche tuvimos una conmemoración muy sentida. La mayoría de las personas que estábamos ahí, pues tuvimos la ocasión de contactar con Marisela en los últimos meses de su vida, sobre todo cuando se da el juicio de casación, cuando se da la primera sentencia que Marisela viene a Chihuahua, fue cuando toma contacto con el movimiento de mujeres y la seguimos acompañando cuando ella estaba ahí. Yo recuerdo el 10 de diciembre, el día del 2010, que era la conmemoración del Día de los Derechos Humanos, estuvimos allí en la plaza con ella, teníamos un evento y ella nos comentaba, ¿verdad?, que ella iba a quedarse ya ahí, que iba a traer un carpintero para que le hiciera el cuarto, etcétera, ¿no? Tenemos video de anoche. Vamos viendo, muchas gracias, Paola. sí. Esta es la ceremonia de anoche. Así es. De esta conmemoración de los 5 años. Ahí estamos ahí afuerita de Palacio, en la puerta de Palacio, en la placa donde se ven estas flores, estas velas, ahí está la placa de Maricel. Muy emotiva. Muy emotivo, exacto. Hablabas del 10 de Y entonces, de diciembre. para los que estábamos ayer ahí, pues todavía nos damos cuenta que la herida sigue, el dolor sigue, el que una de nuestras compañeras haya caído asesinada de esta manera, y precisamente por lo que dice la recomendación de la comisión, por la falta de sensibilidad de la autoridad. Esta es una de las partes más dolorosas, que ella gritó, ella clamó. Ese día yo la recuerdo, el día 10 entró con nosotras a secretaría, volvió a hablar, incluso en privado, sobre el grave riesgo que ella tenía, que su vida tenía, y hubo insensibilidad. Si el Estado sabía la vulnerabilidad, el riesgo que ella tenía de estar ahí, ¿por qué se atreven a cerrar el Palacio de Gobierno? ¿Por qué no hay allí alguien que esté pendiente? Porque sabían que tenía un grave riesgo esa mujer, y que esa mujer estaba ahí porque estaba esperando a la justicia, estaba esperando que la justicia se diera, ¿no? Ella ya había hecho todo, seguía haciéndolo, pero ya les había dicho, allí está, vayan por él, tráiganlo. Entonces, claro que esa falta de sensibilidad fue lo que llevó, pues, a que Marisela cayera ahí sacrificada, y creo que, pues, desgraciadamente no cambia. La falta de sensibilidad hacia la vida de las mujeres en este estado no cambia. Sí, seguimos teniendo autoridades insensibles, seguimos siendo un estado donde las mujeres siguen siendo violentadas, golpeadas y asesinadas, y las políticas de atención, de prevención, van hacia atrás. Es decir, ni a pesar, así como dice Chalío, de que este estigma se le ha quedado a este gobierno de no haber podido proteger la vida de esta mujer defensora, ni siquiera eso los ha hecho tener la sensibilidad de moverse un ápice y decir, es verdad, nosotros tenemos la responsabilidad, en nuestras manos está hacer algo, nosotros somos los responsables. Pues no, tristemente vemos que esta autoridad ha sido tan indiferente, y ya lo veíamos nosotros cuando este gobierno llegó. Tuvieron que ser, esa es mi nieta, tuvieron que ser muy duras las mamás,
cuando el gobernador las veía así como con un dejo de no es cierto, hasta que ellas lo enfrentan, lo confrontan y le dicen, señor gobernador, nosotros sabemos dónde están, como las investigadoras daban ahí hechos. Entonces, y él responde con un enojo, es decir, él se enoja porque lo retan, lo confrontan, y parece ser que después no lo hemos podido hacer porque ya no nos ha querido dar la cara, pues, ¿no? Es decir, ya no quiere, no quiso volver a hablar con nosotras, y nosotras ahí seguimos y estamos ahí en la denuncia, y ahí seguiremos, porque esta herida sigue abierta. El asesinato de Marisela fue, como decía ahorita Ruth, el mensaje claro de decir, no nos interesan tus hijas, no nos interesa si tú estás defendiendo la vida, porque no hubo ni la más mínima sensibilidad para decir, ahí está una mujer, es una ciudadana, una defensora, una mujer que está esperando justicia, cuídenla, mientras ellos pueden traer 16 hombres cuidándolos a sus espaldas, con todo lo que ellos requieran, camionetas, armas, vehículos, cámaras, lo que sea. Y esta mujer no pudo tener ahí Ni un guardia siquiera, guardias especializados que estuvieran al pendiente. Es más, dice, se le ofrecía agua para beber a la mujer, no le pudieron proteger la vida. ¿En qué vale más la vida de los que están para servir al pueblo que el de Marisela? ¿En qué valía más la vida de ellos, que ellos pueden tener y adjudicarse los guardias, las armas, las cámaras, las seguridades, y el de esta mujer, esta ciudadana, que estaba haciendo el trabajo que muchos de ellos no habían hecho? Esta vida no valía. Ella lo hizo con el costo de su vida, lo que tenía que haber hecho la policía investigadora, toda la estructura de la justicia, lo tuvo que hacer ella, a costa de su vida, con sus recursos, con todo lo que le implicaba a ella, el sacrificio de sus horas de descanso, de sueño, porque ellas ya no vuelven a tener, hoy no lo decía una madre, cuando nosotras se nos olvida hasta comer, porque el dolor, el sufrimiento nos lleva a caminar, ya no nos detenemos y tenemos que comer. Entonces, esa es donde la insensibilidad esta del gobierno nos sigue estando ahí presente, pues, porque ahí siguen las madres, ya las otras Mariselas, ahí siguen, algunas hay agrupadas, muchas Mariselas, ¿no? Hay muchas Mariselas, algunas juntas, algunas aisladas, y les queremos decir, pues, que no están solas, así como se lo gritamos ahí a Marisela, ¿verdad?, que la lucha sigue, porque hay muchas Mariselas en este estado, desgraciadamente, que han perdido a sus hijas y a sus hijos, y están en este caminar, y creo que, pues, ojalá y sea momento en que este gobierno pueda sensibilizarse, que no se les olvide que están ahí porque son servidores públicos, que para eso están ahí, para cuidar a aquellos que les fueron encomendados. Y bueno, yo por último diría además, pues si él lo ha pregonado, si el gobernador es tan creyente y él es tan devoto además, pues esos fueron los que le encomendaron, y que se acuerde que un día le van a decir, ¿qué hiciste con aquellos que te puse a cuidar? Porque eso es lo que le van a preguntar. Y los que te puse que cuidaras, ¿dónde están? Entonces, pues le quiero decir que ojalá él lo reflexione en este tiempo. Sobre todo en esta temporada navideña de mucha sensibilidad, ¿no? Yo conocí a Marisela, la entrevisté varias veces, y Marisela tenía una característica, no se callaba, era una mujer fuerte, muy fuerte, estaba convencida de su lucha, estaba entregada a su lucha para buscar justicia para su hija Rubí, tenía una fortaleza tremenda, y eso le caracterizaba a Marisela. No le gustaba, era de esas mujeres que no les gustan a los gobiernos, porque no se callan, porque no dejan de luchar, porque no se sientan, porque no duermen, porque hablan
lo que tienen que decir lo dicen, porque van y se plantan ahí, se plantaba donde se tenía que plantar, ¿no? Esa era la característica de Marisela, ella era así, siempre con su hija, con su nieta, con la hija de Rubí en los brazos, la cargaba para todos lados, tenía pánico que se la fueran a quitar, ¿no? Era su único miedo, siempre estaba ahí desde que la recuperó, porque la recuperó y la recuperó a la brava, ¿no? La traía siempre consigo. Yo en una entrevista que le hice, empecé la entrevista diciendo que la única sonrisa que yo le conocía a Marisela era cuando se dirigía a su hija. De ahí en más era dura, era muy firme, ¿no? No se reía con nadie, nomás con su nieta, ¿no? Era esa característica de Marisela. Ruth, a mí me gustaría preguntarte, si se va el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿qué implica? ¿Qué implicaría eso? Bueno, básicamente en la Comisión Interamericana lo que se buscaría sería que hubiera un reconocimiento de este organismo internacional que reconociera pues la responsabilidad del Estado. Enjuiciar al Estado mexicano sí, por la omisión. Sí, justamente lo que hace también la CNDH, ¿no? Pero, pues bueno, ya que no es suficiente que la Comisión Nacional de Derechos Humanos señale las omisiones, la responsabilidad y las violaciones de derechos humanos a las que incurrió, pues desgraciadamente tendremos que acudir ante otras instancias, implicaría precisamente el reconocimiento internacional, pues digamos sacar a la luz, pues el caso de Marisela en el mundo es conocido, ¿no? Porque ya en sí el que asesinen a alguien frente al Palacio de Gobierno, pues no es cualquier cosa. Pero digamos que puede tomar otra dimensión si se enjuicia al Estado mexicano, porque ya es el gobierno mexicano y entonces tendría que haber presión, digamos. Así es una mayor presión internacional y en este caso también sería, a diferencia de lo que hay en la CNDH, sería ya juzgar a todo el Estado mexicano, ¿no? Ya sería también al gobierno federal, ¿no? Que pues en este caso también tendría responsabilidad, bueno, así esperemos lo dirá la comisión primero y después la Corte si es necesario, pero precisamente por estar viendo lo que sucede en el Estado, en este caso en concreto, y no tomar alguna acción al respecto, ¿no? Entonces eso es lo que implicaría, y porque recordemos, las cosas siguieron, la recomendación fue en octubre del 2013, pero después de eso todavía tuvimos el asesinato en raras circunstancias del Wicked, la familia sigue allá, o sea, creo que ahí no paró, ¿no? O sea, la CNDH llegó hasta octubre del 2013 hablando de una serie de violaciones, emitió la recomendación, pero esto no ha sido el final. Entonces, la Comisión Interamericana y en su momento la Corte podrán también tomar en cuenta todas las cosas que pasaron después de emitida la recomendación. Así es. Un último comentario, Chelín. Un último comentario. Bueno, miren, hace 5 años quisieron silenciar una voz. Hace 5 años quisieron apagar una luz, pero esa voz se transformó en un trueno acusatorio. Y esa luz es ahora una hoguera de lucha. Tenemos interrogantes y certezas. Interrogantes, ¿dónde están los asesinos intelectuales? Sí. Certezas. No sabemos quién mató a Marisela. Claro, ¿quién ordenó? ¿Quién ordenó? El feminicidio de Marisela, con ser un caso emblemático, infortunadamente no es el único. En Chihuahua hay cerca de 2,400 mujeres asesinadas en los últimos años, más de la mitad en el sexenio de Duarte. Chihuahua es una zona de desastre en materia de derechos humanos y de violencia hacia las mujeres. Se construye desde el poder un nocivo ambiente de temor, de aterrorizar a la gente, de decirle, nadie se atreva a luchar porque el que alce la voz va a ser reprimido. Este es un asunto terrible. Y bueno, Marisela se enfrentó a lo más sórdido, a lo más oscuro, a lo más viscoso que hay en la mente humana. Esa asociación entre delincuencia, gobierno, y bueno, para mí este caso es un emblema, es una guía, es una brújula a seguir. El punto es ese, bueno, 2 puntos de los que tomas, Chalío. Uno, no sabemos a ciencia cierta quién la mandó matar, no sabemos.
se habla del crimen organizado, se habla del propio Sergio a través de su hermano, se habla de crimen de Estado, no se sabe, pues, así es, molestaba a todo mundo, Marisela, ¿no? Ese es un punto, Xalió. Y el otro es esta pues sensación que nos dio y que nos sigue dando de represión, de no te atrevas a luchar, que es como siempre ha sido la represión, claro. Siempre, históricamente quien se atreve a luchar se arriesga su vida, sabe de antemano que arriesga su vida, y eso, así es. ¿No? Es lo triste. Y por eso, una activista incómoda pero fulgurante. Exacto. Exacto. Sí, yo también terminaría con esta parte y sigo con la sensibilidad porque aún ahora tenemos compañeras defensoras de derechos humanos y compañeros en este estado que están siendo amenazados, que la autoridad ya lo sabe y entonces pues que también tendrán que tomar las medidas y tomar parte las autoridades en saber porque ellos tienen conocimiento de los hechos, saben que activistas, mujeres y hombres defensores de derechos humanos están en el riesgo y el gobierno tendrá que garantizarnos a todos los defensores que ellos van a estar bien. Y por último, como dijo Xalió, muchas luces se encendieron. Yo quiero recordarle a toda la sociedad de esta ciudad, de este estado, que hace 5 años muchos de ustedes fueron a prender una luz allí al Palacio de Gobierno. Fueron cientos y miles las veladoras que nosotros recogimos de ahí cuando las tuvimos que quitar y quiero decirles que pues les invito a que sigan con esa luz que se encendió simbólicamente hace 5 años porque fue una de las manifestaciones más fuertes que tuvo esta ciudad de decir aquí estamos presentes. Entonces ciudadanía de este estado hay que estar presentes, ¿sí? La vida de nuestros hijos, de nuestros seres queridos, de nuestros ciudadanos, vale la pena para estar presentes. Entonces hay que seguir presentes con nuestra luz. Sí, y Chihuahua sigue dando de qué hablar. En el terreno de la represión, en el terreno de la violación a los derechos humanos y en el terreno del feminicidio. Me parece que eso lo tenemos claro, lo tenemos que denunciar y tenemos que exigir justicia. Gobiernos van y gobiernos vienen y Chihuahua sigue siendo un estado problemado, un estado que le debe mucho a las mujeres, un estado que le debe mucho a la justicia. Yo les agradezco muchísimo, Ruth, Xalió, Hilda, por esta reflexión y también a los compañeros y a la compañera Andrea, que ahora le tocó el camareo, muchas gracias, Andrea, gracias. Y a los chicos técnicos que están allá adentro, Armando, Carlos, Jorge, sobre todo a Paola Sáenz también, que nos ayuda en la producción del programa, muchas gracias Paola, y pues a todo el auditorio que nos sigue también, hasta la próxima. Gracias. Gracias. Sin causa, yo no nací sin fe, mi corazón pega fuerte para gritar a los que nos mienten, así perseguir a la felicidad y así perseguir. Soy Fernando, tu plomero de confianza. Te invito a que te pongas al corriente en el pago de tu recibo y podrás ganar un auto último modelo en el sorteo del usuario cumplido. Habrá más premios. No pierdas la oportunidad y consulta las bases en la página de internet y redes sociales. Y recuerda que el agua no tiene precio, tiene valor. El periodismo joven, ágil y veraz lo encuentras de lunes a viernes en Antena Segunda Edición, con la conducción de Luis Carlos Hernández, porque las noticias no se detienen. Antena Segunda Edición te mantiene al tanto de lo que pasa en el día. El referente informativo de Chihuahua, Antena Segunda Edición, de 7 a 8 de la noche en Antena TV. Nuestra señal es Chihuahua. En Gobierno del Estado damos resultados. Lo hiciste tú, lo hicimos todos, lo hicimos juntos. Ecos del Mirabal es un programa derecho humanista con visión de género, comprometido con las causas de la sociedad civil organizada.
Conduce la periodista Dora Villalobos Mendoza. Ecos del Mirabal. Este invierno evita fugas cubriendo tus tuberías. Enrolla una capa de papel periódico alrededor de tus tuberías. Coloca hule, espuma o tela, reforzando con cinta aislante o canela. Enrolla una segunda capa de papel periódico. Refuerza con una capa de hule para proteger de la humedad y listo. Porque el agua no tiene precio, tiene valor. Estamos abordando esta temporada de frío 2015. Por su seguridad, si su calentón está encendido, abra al menos 2 ventanas, 15 centímetros y apáguelo al dormir. Evite cambios drásticos de temperatura. No permanezca a la intemperie por mucho tiempo. No sature las tomas eléctricas. Gobierno del Estado. Mujer, si te han crecido las ideas, de ti van a decir cosas muy feas. Que no eres buena, que si tal cosa, que cuando callas eres mucho más hermosa.